Ya hablando específicamente de la contaminación del agua, ¿no? Vamos a mencionar que, bueno, la denominación de contaminación es el ingreso al agua de cualquier sustancia extraña a ella o forma de energía también vamos a ver. No solo es sustancia, sino forma de energía que cambia las condiciones naturales que este recurso presenta. Ahora, ¿cuándo se contamina el agua? Porque yo puedo agregar cierta sustancia, pero no termina siendo significativa frente a lo que a la naturaleza del propio recurso. Hay límites. Recuerden ustedes del concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Dejar el recurso en las mismas condiciones para las futuras generaciones, pero dijimos que es una utopía, o sea, que no se puede lograr, pero muestra el camino. Entonces, si bien es cierto, no lo puedo dejar exactamente como era, pero yo voy a marcar límites que por lo menos lo voy a dejar así. Esos límites son lo que se llaman los límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental. Entonces, ¿cuándo hablamos de contaminación? Cuando se están superando o los límites máximos permisibles o los estándares de calidad ambiental en forma general. En el caso del agua, incluso hay unos valores más a tomar en cuenta. Si bien es cierto, no determinan contaminación, pero son importantes desde el punto de vista legal, que son los valores máximos admisibles, los BMA, que son valores que están relacionados con la máxima cantidad de contaminante que yo puedo verter al desagüe. O sea, hay cierta cantidad de contaminante que yo debo verter al desagüe y si sobrepaso eso, incluso voy a ser sancionado. La norma tiene ya la capacidad de ejercer sanción, los famosos BMA. Más adelante vamos a hablar de ello, por ahora no, pero simplemente ahora para determinar el concepto de contaminación. Lo que sí marcaría la contaminación desde el punto de vista legal, recuerden que la norma ha tenido que derivar de aspectos técnicos. ¿Qué puedo decirles? Esa es la definición. En el Perú ya sabemos que priman otros intereses, pero lo que se contamina es lo que se está superando. Si supera el valor del LMP o del ECA, estamos hablando de contaminación. En casi todos los parámetros. Solo hay un parámetro en el cual menos, el valor menor es dañino, el caso del oxígeno disuelto. A mí me interesa que haya más oxígeno disuelto, entre más hay, mejor. Pero si el valor está por debajo de 4 o 5, dependiendo de la categoría, estamos hablando de contaminación también por falta de oxígeno disuelto. De hecho, al hablar de la contaminación, vamos a encontrar que existen dos fuentes de contaminación para el agua, las llamadas fuentes puntuales y las fuentes no puntuales o también llamadas fuentes difusas. Cuando hablamos de contaminación de agua por fuentes puntuales, estamos hablando de colectores. Por ejemplo, aquí los que vamos a ver en las imágenes son típicamente los colectores que van a vertir agua residual a cuerpos de agua receptores, en este caso pueden ser riachuelos o pueden ser ríos, ¿no? Ahora, en este caso es un ejemplo típico, algunos me dirán, pero esto parece más difuso, mira la cantidad de colectores, no importa, pero son colectores. ¿Qué me permite el colector? Que yo pueda medir en cada uno de ellos los valores y pueda fijar, en este caso, límites máximos permisibles. Límites máximos permisibles, porque recuerden que el estándar de calidad ambiental se mide en el medio receptor, o sea, tendría que medirlo aquí abajo o acá en el caso del río. En cambio, el LMP lo tengo que medir aquí. De hecho, cuando existe el LMP, límite máximo permisible, y es factible su medición, entonces la responsabilidad legal de la empresa está sobre el límite máximo permisible. También tiene responsabilidad sobre el estándar de calidad ambiental, pero es un poco menor, porque yo no le puedo achacar a la empresa los valores de contaminación que está trayendo la cuenca de otro lado, de otros lugares, ¿no es cierto? Yo acá estoy virtiendo mi agua residual, pero ¿qué está pasando más hacia arriba? Entonces, todo yo no soy responsable, yo solo voy a ser responsable del valor que emito aquí, en este punto, en el caso del límite máximo permisible. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si esto no se puede aplicar en el agua? Sí, pero ¿qué pasa si no se puede aplicar? Como por ejemplo cuando tenemos en una contaminación no puntual o difusa, que por ejemplo es la que genera los terrenos de cultivo que están alrededor de los ríos y que por lavado, cuando uno riega, esto se va a lanzar y va a ser atraído hacia el cuerpo de agua o los botaderos de basura a veces o rellenos sanitarios que vierten sus lixiviados. Yo no tengo un punto donde medir, yo no puedo determinar el límite máximo permisible aquí, pero sí el estándar de calidad ambiental en el medio receptor. Entonces, en ese caso, dependiendo de la línea base, cuando se haya hecho la evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto? Uno puede fijar sancionar a las organizaciones a través del ECA. O sea, hay formas de utilizar ambos para llevar a cabo la fiscalización ambiental que termina siendo muy importante. Pero no perdamos de vista los dos conceptos.
fuente puntual, cuando existe un lugar específico de vertimiento, el cual puede ser monitoreado, fuente difusa cuando no existe tal, y obviamente la contaminación viene por cualquier lado, por cualquier zona que no es fácilmente detectable. ¿Quiénes son los principales elementos contaminantes? De hecho, primero estaría la población, aquí lo hemos colocado un poco en desorden, pero es que normalmente le llamamos a la industria porque es a la que podemos sancionar, podemos multar, ¿no? Porque a la población, a toda la ciudad no la vamos a multar, pues no, pues sin embargo el mayor contaminante de los ríos en este caso, y del mar también, son las poblaciones, son las ciudades, que no tratan bien sus aguas residuales o no las tratan en lo mínimo y lo lanzan y vierten sus desagües directamente al río y eso genera una contaminación por materia orgánica de la cual vamos a hablar más adelante. Pero en el caso de la industria, pues van a existir una enorme variedad de contaminantes que puedan ser lanzados hacia los cuerpos de agua. En este cuadro vamos a ir viendo entonces en los diferentes sectores, fíjense que acá se está considerando la minería dentro de la industria, bueno, no hay problema. Y vamos a ver cuáles son las principales sustancias contaminantes. En el caso de la construcción, sólidos en suspensión, de hecho, metales, algunos metales pesados, en el cemento suele haber cadmio, por ejemplo, y la variación del pH, del grado de acidez o basicidad en el agua, son los principales contaminantes dentro de la construcción. En el caso de la minería propiamente, igual, sólidos en suspensión, estamos hablando de contaminación de agua específicamente, recuerden. No quiere decir que la minería solo contamina con esto, no, esto es con lo que contamina el agua. Metales pesados, muy diversos tipos, obviamente hay diferentes tipos de minería. También hay materia orgánica, variación de pH, en el caso de cianuros también, en algún tratamiento para la extracción de oro se utiliza cianuros y entonces ahí es un contaminante. Normalmente estos terminan en el agua, ¿no? En el caso de las empresas de energía, como por ejemplo la central que se llama térmica de EGASA, ahí va a haber calor, que también es un contaminante, vamos a ver en un momento, hidrocarburos y productos químicos, muy pocos en realidad, pero suele haber la aparición de productos químicos. Estamos hablando vuelvo a repetir, plantas generadoras de energía con la utilización de combustibles. En la industria textil y de la piel, obviamente cromo, taninos, tensoactivos, sulfuros, colorantes, grasas, muy importante el contenido de grasas que hay que controlar. La grasa es un elemento sumamente contaminante en el agua. Disolventes orgánicos, el ácido acético fórmico y soluciones en suspensión. En la autolocomoción, en todo lo que corresponde a automóviles, los aceites lubricantes que están dentro de las grasas, pero bueno, cumplen, digamos, el efecto dañino igual, pero que se les separa en este caso pinturas y aguas residuales por el lavado y todo ello. Respecto a la parte naval, el petróleo, productos químicos, disolventes y pigmentos, y en la siderúrgica, las llamadas cascarillas, que son elementos que salen del proceso de la fundición, aceites, metales disueltos, emulsiones, sosas y ácidos. Para el caso de la química inorgánica, ahí están los componentes desde el mercurio, fósforo, fluoruro, cianuro, amoníaco, nitritos, ácido sulfídrico, todos estos metales, y los compuestos de ellos, ¿no es cierto? Bueno, hasta el flúor no es metal por si acaso. En la materia orgánica, los organohalogenados, silícicos, compuestos cancerígenos y otros que afectan el balance del oxígeno, básicamente porque es materia orgánica. En los fertilizantes, nitratos y fosfatos, ¿no? El papel y pasta, que es una industria que también impacta fuerte sobre el agua, son los sólidos en suspensión y otros que afectan el balance de oxígeno, porque recuerden que es celulosa y la celulosa tiene ciertas condiciones, es materia orgánica, son cadenas carbonadas, se forman por micelas de 3.000 a 10.000 glucosas unidas en línea, es complicado entonces su manejo. Los plaguicidas, que son utilizados para la agricultura fundamentalmente, fibras químicas, aceites minerales y otros que afectan el balance de oxígeno, las pinturas y barnices, ¿no? Compuestos organoestáticos como el zinc, el cromo, el selenio, el molibdeno, el titanio, ¿no? El bario, el cobalto, ¿no? Aquí está, los decía un poco en desorden. El otro era los vertidos humanos, ya sabemos que aquí es la materia orgánica, pero sin embargo, también puede haber hidrocarburos, plomo y otros metales, sales y ácidos, que dicho sea de paso, hace más peligroso al vertido humano, porque normalmente las plantas de tratamiento están diseñadas para combatir la materia orgánica, como vamos a ver más adelante, más no los otros elementos que pueda presentar o arrastrar el agua. En el caso de la navegación, produce diferentes tipos de contaminación, especialmente con hidrocarburos.
Cuando hay vertidos accidentales, que es lo que estamos viendo aquí de petróleo, pues el daño es tremendamente fuerte al ecosistema marino. Acá podemos ver uno de los efectos directamente sobre la fauna. En el caso de la agricultura y la ganadería, gran cantidad de herbicidas que luego por lixiviación o por arrastre son llevados a los cuerpos de agua, ¿no es cierto? Constituyendo una forma difusa, justamente habíamos mencionado ello, es una actividad altamente contaminante, pero muy poco tomada en cuenta, ¿no? Muy poco tomada en cuenta.